Gracias, Andrea Querol. El turno para el señor Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS. Muchas gracias, señora presidenta. En realidad, la situación de la trata de personas en el Perú y de la situación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes se encuentra diferenciada en las normas, como bien ya ha expuesto a Andrea Querol al respecto. Sin embargo, el esfuerzo que ha hecho el Estado peruano ha sido centrado básicamente a nivel de lo que son las víctimas de trata de personas. Y lo que nos viene llamando poderosamente la atención es que son las víctimas de explotación sexual, las menores de edad, de acuerdo a las cifras que hemos obtenido como consecuencia de las investigaciones que hemos realizado, que en realidad prácticamente duplican la cantidad de víctimas de trata de personas. Queda también bastante claro, de acuerdo a la exposición, que la situación de ESNA y la situación de trata, en tanto que es mayormente explotación sexual, la trata de personas aquí en el Perú como viene siendo registrada, marca obviamente una relación muy fluida entre estos dos delitos, que también queríamos resaltar, y que de alguna forma el sistema de atención por un lado y del esfuerzo para reintegrarlas debe tener también el mismo asidero para ambos tipos de víctimas. En muchos otros países del mundo no se hace esta distinción. En el Perú se hace, creemos que tiene un sentido esta distinción desde el punto de vista del perfil de la persona que es victimizada por estos delitos. Un tema que también queríamos resaltar es que como consecuencia del ingreso de las nuevas tecnologías de la información, estamos cada vez encontrando más casos en donde la forma de captación se hace a través de las redes sociales. Esto es algo que no viene siendo dimensionado aún, pero los casos que se vienen presentando en la prensa, recientemente ha habido un caso bastante conocido en San Juan del Lurigancho, que se logra tomar contacto con estas víctimas desde que 2 menores de edad fugan y explican cómo es que han sido captadas, pone de manifiesto algo que ya venimos advirtiendo. Es decir, no existe en estos momentos dentro de lo que es la sociedad peruana y ni tampoco en los ambientes educativos formación y capacitación para hacer prevención en lo que se refiere al uso de algo tan sencillo como es lo que todo el mundo tiene en estos momentos en sus manos, un celular. Y los celulares tienen protocolos de seguridad a nivel del WhatsApp, a nivel del Facebook, a nivel, en fin, del Instagram, de todos los productos que se pueden obtener en esas redes sociales. También queríamos hacer notar que hay, sin embargo, muchos otros aspectos de la explotación humana que están siendo poco abordados porque son muy poco visibles. Recientemente estamos ahora abocados como organización a trabajar todo lo relacionado con la explotación doméstica, aquello que puede ser también conocido como servidumbre y que no tenemos en estos momentos tampoco una información relevante más allá de aquella recogida por el INEI, que establece que son cerca de 400.000 las empleadas domésticas, pero una gran parte de ellas, una parte muy significativa, tiene apenas educación primaria. Por lo tanto, es altamente probable que no se estén respetando sus derechos y que por lo tanto, además se acaba de aprobar el convenio 189 que establece los derechos de las trabajadoras del hogar y pensamos que hay una alta posibilidad para que no se estén cumpliendo con estos derechos. Sin embargo, la posibilidad de la policía para intervenir en estas situaciones o del propio Ministerio de Trabajo son muy escasas. Ahí hay un aspecto que también queremos resaltar. Lo otro que nos preocupa está relacionado con lo que es otra forma, otro tipo penal, también relacionado con la trata, es una de sus finalidades, ya no me voy a referir a la mendicidad, sino al trabajo forzoso. Y nos preocupa también como organización, por ejemplo, los últimos operativos que se han hecho en Madre de Dios relacionados con el operativo Mercurio, donde si bien las autoridades han relevado que existen cerca de 100 personas detenidas en una reciente visita realizada a Madre de Dios, el Ministerio Público da cuenta de que no existe personas detenidas por trabajo forzoso en Madre de Dios y que de las 50 tratantes que también se encontrarían detenidos, tampoco existen tratantes detenidos en Madre de Dios como consecuencia del operativo Mercurio. Sin embargo, retornando al tema del trabajo forzoso, es una situación que tampoco está siendo correctamente dimensionada, hay preocupaciones por la OIT al respecto, de que provienen desde hace muchísimos años, desde que se ha documentado el trabajo infantil en condiciones
forzosas a nivel de la mina Rinconada en Puno, que también ameritan poder relevarse. Con esto, ¿qué queremos decir? Queremos decir que existen, desde la experiencia que ha narrado Andrea Querol, de las cuales somos conscientes y investigamos y apoyamos y participamos en lo que son el trabajo en el Estado y en los albergues, que existen condiciones muy limitadas que favorezcan la inclusión social, pero también queremos relevar, y aquí termino, que existen otros tipos penales también relacionados con condiciones de explotación que ni siquiera están siendo detectados, no están siendo registrados, y que por lo tanto la dimensión de la explotación humana en el Perú es sumamente más alta y más grande que aquello que se ha recogido en las estadísticas policiales y fiscales de cerca de 10.000 víctimas de trata. Pensamos que deben ser muchísimas más por estos aspectos que nos ha relevado, y que las víctimas de ESNA, más aún con la situación de ESNA en línea, que tampoco ha sido documentada, debe ser también muchísimo mayor que las 20.000 que tenemos registradas de acuerdo a una investigación. Eso es lo que quería simplemente dejar en claro, y estamos dispuestos a las preguntas. Agradeciendo la exposición de Andrea Querol, de Ricardo Valdés, ofrezco el uso de la palabra a los señores congresistas. Bueno, primero agradecerles y señalar y expresar nuestra preocupación por el tema que ustedes dos han puesto de relieve el día de hoy. Uno, que no hay albergues. Dos, que no estamos trabajando para la inclusión. La tercera preocupación es que todavía ni siquiera tenemos los tipos penales, y ahí sí me gustaría qué otros tipos penales, aparte de operaciones en línea, ustedes han detectado y que nos permitiría a nosotros sí trabajar en una iniciativa, en una norma para enfrentar este tema. Con relación a esas dos primeras conclusiones que ha expuesto relacionadas a los albergues, me gustaría que sea Andrea quien profundice en la respuesta del tipo de atención, el tipo de albergue, qué cosa es un CAR, porque se habla solamente de que existen solamente 3 centros de atención residencial, que es un poco la definición de un CAR, y quizá Andrea nos puede plantear mucho más de cerca cuáles son las deficiencias y cómo se podría mejorar la atención en un centro residencial. Con respecto a la parte legal, si es en la que yo me quiero detener, ahí está la lámina que se expuso. Esto lo que realmente traduce es que tenemos un bosque de situaciones y de circunstancias en donde la violencia de género es la base, y lo que dice el título son violencias entrecruzadas, y tenemos ahí en el tope, digamos, de esa estructura normativa el feminicidio. Entonces, entre el feminicidio y la violencia de género se produce una serie de circunstancias, y si tenemos la trata de personas como un eje articulador, que es un delito continuo, un delito complejo, que supone captación, traslado y explotación, con diversas finalidades como mendicidad, venta de niños, trabajo forzoso, explotación laboral, explotación sexual, etcétera. De ahí se desprenden muchos otros tipos penales. Nos parece que ya existe un amplio marco normativo, que lo que sí debiera hacerse con ese marco normativo es entenderlo de manera integral, para poder encontrar y darle sentido a las diferentes tipos de penas que existen, que son muy variables. En unos casos son sumamente altas, como las pueden ver ahí, hay hasta cadena perpetua, en el caso de violación sexual de menores, por ejemplo, y tenemos también penas muy benignas en los temas de explotación laboral, por ejemplo, ¿no? O de acoso, ¿no? Entonces, quizás ese sería un primer ámbito. Y lo otro que sí nos parece sumamente importante por esta amplitud de los diversos tipos penales relacionados es un pleno jurisdiccional. La Corte Suprema ya ha llamado a un pleno jurisdiccional, y felizmente van a trabajar ahí. Esperamos que esto ocurra en los próximos meses, es el concurso de delitos en materia de trata de personas, porque muchas veces los propios fiscales o jueces no pueden distinguir entre trata de personas con fin de trabajo forzoso de trabajo forzoso como tipo penal independiente, que además trabajo forzoso, e inclusive en el año 2017 se ha creado el tipo penal esclavitud. Entonces,
ahí hay necesidad de que la Corte Suprema nos indique, le indique además a los jueces cómo y cuándo aplicar qué tipo penal y en qué circunstancia. Eso para nosotros es fundamental y nosotros como CHS Alternativos hemos presentado también una propuesta al Poder Judicial y ha sido recogida junto con otras y esperamos que pronto se pueda tener mayor claridad al respecto. Con respecto a los albergues, sí, dejaría a Andrea que dé la respuesta. Muchísimas gracias. Con respecto a la presentación que ustedes han hecho, también sería importante que la Comisión pudiera conocer esa propuesta. Me gustaría si pudieran compartirla con nosotros. Y la otra preocupación era en función de Madre de Dios. Usted ha señalado algo casi escalofriante, porque se supone que hemos tenido resultados y que hay detenidos, más de 100 detenidos, 50 tratantes, y usted me dice que no hay absolutamente nada. Verá, el operativo Mercurio, y esto lo digo como consecuencia de haber estado en el lugar y haber recorrido la zona, ha sido un operativo contra la minería ilegal y ha sido exitoso contra la minería ilegal, y eso hay que decirlo. La minería ilegal realmente no se ha apartado de la pampa, que es una extensión bastante grande, tan es así que inclusive hay 5 campamentos del ejército en el lugar. Que es distinto hacer un operativo contra la minería ilegal e interdictar maquinaria a hacer un operativo contra la trata de personas, que implica poder rescatar personas en trabajo forzoso y implica rescatar víctimas de los más de 150 prostíbulos del lugar. Durante el operativo Mercurio solamente se intervinieron en 5 prostíbulos, 145 quedaron sin intervenir. ¿Qué es lo que ha ocurrido después de más o menos ya 3 meses de la intervención del operativo Mercurio? Que los mineros ilegales, algunos enterraron sus maquinarias a la espera de retornar, otros han migrado a otras zonas y el Estado ha reconocido el tema de tal forma que también ha declarado el estado de emergencia en algunos distritos del Manu, donde se estaban desplazando, pero también vía la interoceánica se han ubicado en las zonas de la selva de Puno, concretamente en Sangabán. Recordarán también un reciente evento ahí con dos fallecidos cocaleros, donde se fusiona la minería ilegal con los sembríos de coca. Y estas dotes, estas fuerzas de la minería ilegal que se van desplazando, porque es como un efecto globo, es decir, la interdicción no desaparece el problema, la minería ilegal pues subsiste, los mineros son miles y tienen que seguir, trabajando. Y a esta acompañan los prostíbulos como parte del fenómeno asociado. Entonces, insisto, es un operativo contra la minería ilegal, pero desde el punto de vista del Ministerio Público local no existen detenidos ni por trabajo forzoso ni por trata de personas. Andrea, tiene usted el uso de la palabra. Sí, yo quería diferenciar entre lo que es la atención que reciben los menores de edad, los niños, niñas y adolescentes, y la atención que reciben los adultos. En el caso de trata nos ocupamos de ambos, no solamente de niños, niñas y adolescentes, y sobre todo nos preocupa evidentemente la situación de las adolescentes que pasan a la mayoría de edad y quedan en el aire. Sí hay albergues, hay cantidad de albergues que están dependiendo del INAVIF y otros que dependen de la Dirección General de Niños, Niñas y Adolescentes, que son privados, que no son directamente del Estado, pero que están adscritos al Ministerio. Especializados, es decir, para trata y o ESNA, hay 3, como dice, uno en Madre de Dios, uno en Loreto, 2 en Lima, había uno en Loreto que ya no es especializado y uno en Madre de Dios, son 3. La situación actual es el dilema entre si se hacen más albergues especializados, es decir, se construyen nuevos albergues o se adjudican determinadas propiedades para hacer albergues especializados solo para trata, y ahora se está incluso pensando en poner trata y ESNA juntos, o si se trabaja con el personal que está en los albergues para que ellos se especialicen y puedan atender las diferentes problemáticas en los diferentes albergos. Desde nuestra perspectiva como Capital Humano y Social pensamos que esa
segunda figura es más viable, es decir, mantener los albergues que hay, si hay necesidad de más, pues ir viendo de hacerlos, pero preparar mejor al personal, al equipo técnico, porque lo que nosotros vemos es que, y eso tiene que hacer con el presupuesto que se tiene, las personas que están ahí, los tutores que están ahí, son personas no calificadas, son personas que no están preparadas, no solo para atender víctimas de trata o de explotación sexual, no están preparadas para atender muchas veces niños y niñas. En cuanto les genera algún problema o les genera alguna dificultad, se tiende a castigar, se tiende a reprimir, se tiende o en casos extremos a buscar el externamiento de estos menores de edad sin importar mucho hacia dónde van. Nosotros tenemos casos de víctimas de explotación sexual que son externadas porque son un poco más rebeldes o porque han intentado escaparse, por ejemplo, del albergue. Entonces son externadas y, por ejemplo, ahorita reciente tenemos el caso de una que es mandada donde la abuelita no sabe qué hacer porque el padre está en la cárcel y la madre. Entonces son menores que terminan nuevamente en situación de explotación. De estos ejemplos tenemos muchísimos. Entonces, nuevamente, nuestra recomendación es trabajar fuerte en la preparación, en la capacitación, en el fortalecimiento de las capacidades del personal que está dentro de los albergues, no importa si son o no especializados, porque se pueden hacer espacios separados considerando las diferencias. De hecho, se está pensando en trabajar con trata y explotación sexual y son perfiles muy distintos. La víctima de trata muchas veces ha sido engañada, generalmente ha sido engañada y se reconoce como víctima, y la víctima de explotación sexual le cuesta más reconocerse como víctima porque ha sido manipulada y la situación es distinta. En cuanto a los albergues para adultos, no hay albergues, no hay refugios temporales para adultos víctimas de trata, no existen. Nosotros estamos permanentemente en contacto con la Fiscalía, con la UDAVIT, en fin, con los diferentes sectores tratando de ayudar a encontrar. Hemos logrado ubicar algunos espacios para en donde hay mujeres que han sufrido violencia doméstica, donde también aceptan mujeres que han sido víctimas de trata. Además, por seguridad requieren un espacio digamos que no es conocido, pero no existe desde el Estado una solución para las mujeres adultas que son víctimas de trata, no hay. Menos aún si son hombres, y también hay víctimas de trata, varones en situación de trabajo forzoso, jóvenes que han sido captados a los 14, 15, 16 años, han sido llevados a zonas alejadas y que no tienen las herramientas para sobrevivir fuera de un espacio, de un albergue, y salen nuevamente y entonces son candidatos a ser nuevamente explotados, a sufrir situaciones de trabajo forzoso o a simplemente entrar en otros caminos como pueden ser caminos de delincuencia u otros. El otro elemento que no se está contemplando son lo que son víctimas LGTBI. Es una realidad, hay muchos jóvenes de la comunidad LGTBI que son explotados sexualmente y que una vez que son rescatados, digamos, no hay forma de atenderlos, no se sabe qué hacer con ellos en el momento. Entonces, eso con relación a los albergues y a la existencia de albergues. Agradeciendo su participación, siendo las 11, a ver la hora. ¿Está exacta? Siendo las 11 de la mañana, no habiendo el quórum reglamentario y con las licencias del congresista Juan Carlos Yuyes, de la congresista Curro, de la congresista Nanculí, de la congresista Andrade, la congresista Saavedra, la congresista Lisbeth Robles, y agradeciendo la presencia de la congresista Paloma Noceda, del congresista Alberto Oliva y de nuestros invitados el día de hoy, Ricardo Valdés y Andrea Querol, levantamos la sesión. Muchísimas gracias. Bien amigos, y de esta manera ha llegado a su fin la sesión realizada en la sala Fabiola Salazar del edificio Víctor Raúl Haya, el actor, Comisión de Inclusión Social que preside la congresista Marisol Espinosa y que ha tratado temas realmente muy importantes y que afectan a un gran número de peruanos, especialmente a los menores de edad. Nos referimos básicamente a la trata
de personas. Entre las principales problemáticas o el principal problema de las personas en nuestro país se encuentra la falta de albergues para los supervivientes, el poco trabajo que se hace para incluirlos en la sociedad y la falta de desarrollo de los tipos penales ilícitos. Esto lo manifestó la congresista Marisol Espinosa durante el desarrollo de esta importante sesión. Del mismo modo, pidió mayores alcances para desarrollar una propuesta legislativa que incluya otros tipos penales ilícitos o aumente las penas de los ya existentes. Hemos tenido la participación de la presidenta del Consejo Directivo de la organización Capital Humano Social Alternativo, ella es Andrea Querol, y de su director ejecutivo Ricardo Valdés, ex ministro del Interior. Ellos han dado varios alcances acerca de la inclusión social en víctimas de trata de personas. Muy bien, hasta aquí esta parte de la programación en Congreso Central o Congreso Televisión. Vamos a una pausa promocional, amigos, y por supuesto vamos a regresar con mucho más y también con el desarrollo de toda la información y el quehacer parlamentario en Congreso Central. No se muevan, continúen con la programación de Congreso Televisión. Regresamos.